Soy Valentina. Tengo 33 años. Y hace 3 semanas, en la fiesta de retiro de mi padre en el Club Campestre Las Cumbres de Guadalajara, frente a más de 200 personas, dijo algo que me arrancó el último pedazo de familia que me quedaba. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en ese salón sabía, es que yo llevaba años esperando ese momento. Escúchame bien, porque esto que te voy a contar no es solo mi historia. Es la historia de cada persona que alguna vez fue descartada por su propia familia. Mi padre tomó el micrófono, me miró a los ojos, y dijo frente a todos, y esta es mi hija Valentina. Sin carrera, sin futuro, viviendo de las migajas de la familia. 200 personas se rieron. Yo no lloré. No grité. Levanté mi copa de champán, lo miré fijo y dije, papá, brindo por ti. Porque esta es la última vez que me verás. El salón quedó en silencio absoluto. Y yo salí caminando sin voltear. Pero espera, porque lo que pasó después de esa noche lo cambió todo. Y cuando te lo cuente, no lo vas a poder creer. Primero déjame llevarte 12 años atrás. A la familia Reyes Montoya de Guadalajara, Jalisco. Así nos conocían. Clase media alta, respetable, con nombre en los círculos empresariales de la ciudad. Mi padre, Rodrigo Reyes, era director general de una empresa mediana de logística y transporte. Vivíamos en una casa grande en Zapopan, con jardín, alberca y membresía en el club de golf. Desde afuera, éramos perfectos. Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. Cáncer de mama, rápido y brutal. Casi no recuerdo su cara sin ver fotos, pero recuerdo sus manos. Suaves. Siempre buscando las mías. 2 años después, mi papá se casó con Lorena. Ella vino con un hijo de su matrimonio anterior, Marcos, 3 años mayor que yo. En cuestión de meses, ellos no eran solo parte de la familia. Ellos eran la familia. Y yo me convertí en el mueble que nadie ve. No era un abuso dramático. No había gritos ni golpes. Solo invisibilidad. Marcos recibía elogios por sus calificaciones. Las mías no importaban. Marcos tuvo coche nuevo a los 16. Yo heredé el suyo ya usado. Marcos iba a heredar la empresa. Yo solo existía para completar el cuadro familiar en las fotos. Pero había alguien que sí me veía. Mi abuela Consuelo, la mamá de mi papá, me llamaba cada domingo. Me preguntaba por mis clases, mis sueños, mis amigos. Me decía, tú me recuerdas a mí cuando era joven, Valentina. La que nadie nota hasta que ya es demasiado tarde para pararla. Y antes de morir me dejó algo. Algo que nadie en la familia sabía que existía. Pero voy por partes. Tenía 20 años cuando tomaron la decisión por mí. Segundo año en la Universidad de Guadalajara, carrera de Administración de Empresas, promedio de 9.2. Tenía una solicitud de intercambio a España sobre mi escritorio. Mi papá me llamó un miércoles. Junta familiar, dijo. Esas 2 palabras nunca significaban nada bueno. Lo encontré en su estudio. Escritorio de caoba, silla de cuero, paredes llenas de reconocimientos. Lorena estaba parada junto a él, su mano en su hombro. Unidos. Un frente sólido. Valentina, comenzó mi papá sin levantar la vista de sus papeles, necesitamos hacer sacrificios como familia. A Marcos lo aceptaron en el programa de MBA en el Tecnológico de Monterrey. Es una oportunidad enorme. No podemos pagar las 2 cosas al mismo tiempo. Así que necesitamos que tú tomes un descanso de la escuela. Solo por ahora. Lorena sonrió con esa sonrisa de miel que siempre me helaba por dentro. Una mujer no necesita maestría para tener buena vida, Valentina. Ya encontrarás un buen partido. Eso es lo que importa. Me quedé helada. No de sorpresa, ya sabía que algún día harían algo así. Sino porque una pequeña y estúpida parte de mí todavía tenía esperanza. Me prometiste que apoyarías mi educación, escuché mi propia voz decir. Se lo prometiste a mamá antes de que muriera. La mandíbula de mi papá se tensó. Las circunstancias cambian. Cuando la empresa se estabilice, te lo compensaré. Nunca lo hizo. Lo que supe después, por un comentario que se le escapó a una prima,
fue que sí había dinero. Solo que eligieron no gastarlo en mí. No discutí ese día. Solo asentí. Pero por dentro me prometí algo. Nunca más dejaría que alguien más decidiera lo que yo valía. Me fui a Monterrey con 4,000 pesos y una maleta de ropa que no pegaba con la vida que estaba dejando atrás. Mi primer departamento era un cuarto pequeño sobre una taquería en el centro. El calentador fallaba. Las paredes eran tan delgadas que escuchaba la televisión del vecino. Comía tortas y sopas de sobre. Trabajaba de recepcionista en una pequeña empresa de paquetería. El dueño, un señor mayor llamado don Ernesto Villalba, un día me dijo: «Tú tienes cabeza para los negocios, muchacha. No la desperdicies sirviendo café». Y así fue. Me quedaba horas extra. Aprendí cada proceso, cada sistema, cada ruta de distribución. Por las noches tomaba cursos en línea, logística, cadena de suministro, administración de operaciones. Plataformas gratuitas, madrugadas y mucho café negro. No llamé a casa. No pedí un solo peso. Cuando la secretaria de mi papá me envió un cheque de cumpleaños de 500 pesos de parte de la familia, lo rompí en 4 y lo tiré a la basura. 4 años después de salir de Guadalajara, abrí mi propia consultoría, Óptica Logística, SADCB. Solo yo, una laptop y un escritorio rentado en un coworking en San Pedro Garza García. Mantuve mi nombre fuera de todo lo público. Sin LinkedIn, sin entrevistas, sin fotos. Toda la comunicación iba a través del nombre de la empresa y mi abogada. ¿Por qué el secreto? Porque conocía a mi familia. Si se enteraban de que estaba triunfando, buscarían la forma de atribuírselo o destruirlo. Algunos construyen imperios para demostrar algo. Yo construí el mío en silencio porque el silencio era el único idioma que mi familia me había enseñado. Hace 2 años, murió mi abuela Consuelo. Viajé a Guadalajara para el funeral. Me senté en la última banca de la iglesia. Mi papá dio el discurso sobre una mujer extraordinaria. La ironía me supo amarga. 3 días después, recibí una llamada de una abogada que no conocía. Licenciada Patricia Salinas, de un despacho en Monterrey especializado en sucesiones. Señorita Reyes, represento a la herencia separada de su abuela Consuelo. Ella estableció un fideicomiso a su nombre hace 7 años, con instrucciones explícitas de que ningún otro miembro de la familia fuera informado de su existencia. Casi se me cae el teléfono. El fideicomiso contenía 1,200,000 pesos. También dejó una carta para usted, continuó la licenciada. ¿Quiere que se la lea? Dije que sí, aunque mi voz no sonaba como la mía. Mi querida Valentina, leyó Patricia. Sé lo que te hicieron. Sé lo de la colegiatura, las promesas, todo. Discutí con tu padre hasta quedarme sin palabras. No quiso escuchar. Nunca lo hace. Este dinero es tuyo. Sin condiciones. Úsalo para construir la vida que mereces, la que intentaron quitarte. Recuerda lo que siempre te dije, no dejes que nadie diga que no vales. Cuando finalmente vean tu valor, ya será demasiado tarde para ellos. Te creo. Siempre te he creído. Con todo mi amor, abuela Consuelo. Usé parte de ese dinero para expandir Óptica Logística. El resto lo guardé como seguro para un día que esperaba que nunca llegara, pero siempre supe que podría llegar. Ese día llegó hace 3 semanas. Déjame contarte cómo está Óptica Logística hoy. 18 empleados. 5 millones de pesos en ingresos anuales. Oficinas en San Pedro Garza García, Nuevo León. El tipo de dirección que hace que la gente te tome en serio antes de que abras la boca. Nos especializamos en optimización de rutas, gestión de almacenes y negociación con transportistas. No es trabajo glamoroso, pero es rentable y se me da bien. Y aquí viene la parte que te va a dejar sin palabras. Uno de nuestros clientes más importantes es Transportes Reyes Montoya, la empresa de mi padre. Firmaron un contrato de servicios con nosotros hace 3 años. Manejamos su optimización de rutas, consultoría de almacén y negociación con proveedores. El contrato representa aproximadamente el 38% de sus ahorros operativos anuales. Mi padre no tiene idea.
Toda la comunicación pasa por mi equipo. Los contratos los firma mi directora de finanzas, la licenciada Sandra Peña. En las pocas ocasiones en que Rodrigo Reyes ha elogiado a Óptica Logística en eventos del sector, ha estado alabando el trabajo de su propia hija. La hija que le dijo a todo el mundo que no valía nada. 3 semanas antes de la fiesta de retiro, llegó una invitación formal a mi oficina. Papel grueso con letras doradas. Rodrigo Reyes solicita el honor de su presencia en su noche de retiro. Me la quedé mirando un buen rato. Casi la tiré. Pero pensé en mi abuela Consuelo. Pensé en 12 años de silencio. Pensé en cada promesa rota y cada puerta cerrada en mi cara. Confirmé asistencia, no porque esperara reconciliación, no porque creyera que algo había cambiado. Fui porque sabía, con absoluta certeza, que mi padre haría algo imperdonable esa noche. Y cuando lo hiciera, quería estar ahí para decir adiós en mis propios términos. No imaginé lo exacta que iba a estar. El Club Campestre Las Cumbres no ha cambiado en 20 años. Mismos candelabros de cristal, mismo servicio de ballet pretencioso, misma mezcla de dinero viejo y nuevos ricos fingiendo que siempre han pertenecido al mismo círculo. Llegué con un vestido negro de Joana Ortiz, diseñadora colombiana, elegante, caro. Los aretes de perlas de mi abuela Consuelo. Un reloj de acero que yo misma me había regalado el día que firmé mi primer contrato de 1 millón. Todo lo que traía puesto, lo había comprado yo sola. Lorena me interceptó en la entrada. Había envejecido, pero su sonrisa no. Seguía siendo esa máscara perfecta de calidez que escondía algo frío por dentro. Valentina, qué sorpresa que viniste. Su tono sugería que era un placer y un inconveniente al mismo tiempo. Sus ojos hicieron un inventario rápido de mi outfit. Tu padre no estaba seguro de que tuvieras algo apropiado para ponerte. Sonreí. Qué considerado de su parte preocuparse. Adentro, 200 invitados circulaban bajo las luces de cristal. Los conocidos del sector empresarial de Jalisco y Nuevo León. Reconocí algunas caras de los años de infancia. Ninguna me reconoció a mí. Marcos pasó a mi lado con una mujer elegante del brazo sin siquiera mirarme. Le estaba contando a alguien su visión para el futuro de la empresa. Clásico Marcos. Toda confianza, cero sustancia. Mi lugar era en la mesa 14, la esquina más alejada, junto a la puerta de servicio. No la mesa familiar, ni cerca. Lo noté, y lo guardé. El mesero ofreció champán. Acepté una copa y fui a encontrar mi asiento. Del otro lado del salón, vi a mi papá. Me miró un segundo, asintió una vez, un descarte disfrazado de reconocimiento, y volvió con sus invitados importantes. Bien. Yo también tenía mis propias observaciones que hacer. Desde mi mesa en la esquina, con el sonido del salón llevando conversaciones mejor de lo que la gente creía, escuché a mi padre hablar cerca de la barra. Óptica Logística ha sido transformadora para nosotros, le decía a un hombre canoso que reconocí como un ejecutivo importante del sector de transporte en el Bajío. Son la columna vertebral de nuestras operaciones ahora mismo. Quien dirige esa empresa es un genio. El otro hombre asintió. He intentado conseguir una reunión con ellos desde hace meses. Son muy discretos. ¿Sabes quién está detrás? Mi padre se encogió de hombros. Nunca los he conocido en persona. Todo va por sus representantes legales y los gerentes de cuenta. Pero no me importa quién sean mientras sigan entregando resultados. Tomé un sorbo de champán para esconder mi sonrisa. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sandra, mi directora de finanzas. Llegaron los documentos de renovación de contrato de Transportes Reyes Montoya. Quieren otros 3 años. Esperando tu decisión. Le escribí de vuelta. Tengo respuesta para el viernes. Lo que mi padre no sabía, lo que nadie en ese salón sabía, era que el contrato de Óptica Logística con su empresa vencía en 6 meses. Si nos retirábamos, perderían el 38% de su eficiencia operativa de un día para otro. En logística, eso no es un tropiezo. Es una caída libre. Todavía no había decidido qué hacer. Parte de mí quería mantener la relación profesional separada de la toxicidad personal.
Pero mientras veía a mi padre recibir aplausos por el éxito de una empresa que yo sostenía sin que él lo supiera, algo cambió en mí. Esa noche lo decidiría todo. En el camino al baño, me encontré con la artillería familiar. La tía Esperanza, hermana menor de Lorena, me vio primero. Su cara hizo ese viaje de sorpresa a lástima a condescendencia en aproximadamente medio segundo. Valentina, ay, casi no te reconocía. Se te ve bien para lo que has pasado, ¿no? Sus ojos recorrieron mi ropa. ¿Sigues en Monterrey haciendo lo tuyo? Consultoría. Logística y cadena de suministro, dije. ¡Ay, qué padre! Lo dijo como si le hubiera contado que colecciono tapas de refresco. El tío Gerardo se unió enseguida. Rodrigo nos comentaba que todavía estás encontrando tu camino. No hay nada de malo en ser un poco más lenta para arrancar. No todos nacemos para el éxito tradicional. Entonces entendí. Mi padre los había preparado. Les había dado la narrativa antes de que yo llegara. La hija problemática, inestable, que nunca despegó. Me preguntaron si estaba viendo a alguien. Me preguntaron si ya había superado mis problemas emocionales. La tía Esperanza bajó la voz para decirme que habían escuchado que yo había tenido dificultades de salud mental. Sentí como apretaba la copa. No de dolor. Hacía mucho que ese dolor no llegaba. De la pura audacia. Me disculpé antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Marcos me encontró en la terraza. El aire de septiembre estaba fresco y las primeras estrellas ya aparecían. Mira quién está aquí. Su voz llegó desde atrás, cargada de desdén. La hija pródiga. No me giré. Marcos. Se puso a mi lado, lo suficientemente cerca para que oliera su perfume. Papá va a dar su discurso en unos minutos. Solo quería asegurarme de que no estuvieras planeando ninguna escena dramática. ¿Por qué haría eso? Porque siempre has sido celosa. Lo dijo como si fuera un hecho comprobado. La forma en que te fuiste después de lo de la carrera, desapareciéndote a Monterrey como animal herido. Nunca lo superaste. Ahora sí me giré. Lo miré en su traje de 40,000 pesos, su Rolex, su cabello perfectamente arreglado. ¿Eso es lo que te cuentas? Sus ojos se endurecieron. Escuché que pusiste una especie de empresa allá arriba. Jugando a la empresaria. Se rió, corto y cruel. ¿Cuánto le da antes de que quiebre? ¿6 meses? ¿1 año? Luego vas a volver arrastrándote a pedirle ayuda a papá. Pude haberle dicho todo en ese momento. Lo de óptica logística. Lo del contrato. Lo de que la empresa de su padre funcionaba gracias a mí. Pero no lo hice. Porque algunas revelaciones necesitan el escenario correcto. ¿Sabes qué, Marcos? Créete lo que quieras. Empecé a pasar junto a él. Solo te prometo una cosa, después de esta noche, vas a desear haber sido diferente conmigo. Su risa me siguió adentro. Despectiva. Segura de sí misma. No tenía idea de lo que se venía. Las luces del salón se atenuaron. Un reflector iluminó el escenario. Mi padre subió los escalones entre una ovación cerrada. El héroe de la logística de Guadalajara, despidiéndose con su gran función. Gracias, gracias, dijo, su voz con esa calidez practicada que había perfeccionado en décadas. 42 años en este negocio. Ha sido un viaje increíble. Risas, más aplausos. Empezó su discurso agradeciendo socios, empleados, mentores, a Dios, a la suerte, atribuyéndose todo. Luego llegó el segmento familiar. Nada de esto habría sido posible sin mi esposa Lorena. La señaló en su mesa. 32 años aguantando mis noches tarde y mis viajes de negocios. Eres una santa. Más aplausos. Lorena se limpió los ojos, perfectamente a tiempo. Y mi hijo Marcos, quien tomará el cargo de director general a partir de enero. Los ojos de mi padre brillaron de orgullo. El futuro de Transportes Reyes Montoya. No podría estar más orgulloso. Ovación de pie. Marcos se levantó, saludó. La imagen del heredero perfecto.
Y entonces los ojos de mi padre me encontraron en mi rincón junto a la puerta de servicio. Y algo cambió en su expresión. Algo mezquino. Y por supuesto, mi hija Valentina. El reflector giró hacia mi mesa. 200 pares de ojos sobre mí. Sin carrera terminada, sin trayectoria real, solo viviendo de las migajas de la familia. Hizo una pausa para el efecto cómico. Pero bueno, al menos se apareció esta noche. Quizás ya encontrará un buen partido que la sostenga. El salón se rió. De verdad. La risa de gente que cree que es cómplice de un chiste sin darse cuenta de que es testigo de una crueldad. Me quedé completamente quieta. No parpadeé. No me moví. Solo esperé a que la risa se apagara. Y entonces me levanté. El salón se fue callando de golpe mientras yo me ponía de pie, despacio, deliberadamente. Sentí cada mirada. Algunas curiosas, algunas con lástima, algunas ya preparándose para ver el colapso de la hija inestable. Tomé mi copa de champán con calma. La sonrisa de mi padre titubeó apenas. No esperaba que reaccionara. Yo nunca reaccionaba. Se suponía que debía quedarme ahí y aguantarlo, como siempre. Levanté la copa hacia él. Felicidades por tu retiro, papá. Mi voz salió clara, firme, lo suficientemente fuerte para que cada micrófono del salón la captara. 42 años en los negocios. Todo un logro. Una pausa. Me enseñaste mucho sobre el trabajo duro, el sacrificio, y exactamente qué tipo de lealtad puede esperar uno de su propia familia. El silencio era absoluto. Podía escuchar el hielo en los vasos 3 mesas más allá. Así que brindo por ti. Levanté la copa más alto. Por la última vez que cualquiera de ustedes me verá. Puse la copa sobre la mesa sin beber. Tomé mi bolsa. Y caminé hacia la salida. Mis tacones resonaron contra el piso de madera. El único sonido en ese salón enorme. No corrí. No apresuré el paso. Solo caminé, columna recta, cabeza en alto. Alguien jadeó. Alguien susurró algo que no alcancé a escuchar. Pero sobre todo hubo silencio. El silencio de 200 personas procesando lo que acababan de ver. Empujé las puertas dobles y salí a la noche. Y por primera vez en 12 años, pude respirar de verdad. Estaba casi llegando a mi coche, un Toyota Camry negro con placas de Nuevo León, cuando escuché pasos detrás de mí. Valentina. Valentina, detente. La voz de Lorena, aguda y furiosa. Seguí caminando. ¿Qué crees que estás haciendo? Me agarró del brazo y me giró. Su cara estaba roja bajo las luces del estacionamiento. La compostura perfecta, hecha pedazos. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Humillaste a tu padre delante de todo el mundo. Miré su mano en mi brazo hasta que la soltó. ¿Yo lo humillé? Pregunté en voz baja. Creo que tienes eso al revés. Mi padre apareció detrás de ella, su cara como tormenta. 200 personas probablemente miraban desde las ventanas. Él lo sabía. Lo podía ver calculando. Entra ahora mismo, dijo, su voz baja y peligrosa. Y pide disculpas. No. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Esto no es negociable, Valentina. Soy tu padre. ¿Y eso qué significa? ¿Qué debo volver ahí adentro y dejar que sigas usándome como el chiste de tu noche? ¿Qué sonría mientras le dices a 200 personas que no valgo nada? Fue una broma. Fue la verdad de cómo me ves. Y ya terminé de pretender lo contrario. Abrí la puerta de mi coche. Mi padre dio un paso al frente. Si te vas ahora, se acabó todo. ¿Me entiendes? Sin familia, sin apoyo, nada. Casi me reí. Papá, me cortaste hace 12 años. Solo que no tuviste el valor de decirlo en voz alta. Esta noche lo dijiste por los dos. Arranqué el motor. Adiós. Y me fui. Me detuve en un Oxxo a unos 20 minutos de las Cumbres. Me quedé sentada en el coche, el motor encendido, las manos todavía en el volante. Por un momento, solo respiré.
Lo que pasó la semana siguiente fue lo que yo no había calculado. Empezaron los mensajes. No de mi padre, él era demasiado orgulloso para eso. De primos, tías, conocidos que no había visto en años. Todos muy preocupados por mí. Valentina, tu papá dice que estás pasándola muy mal. La tía Esperanza nos contó que tuviste una crisis. Tu familia te quiere, solo pide disculpas y ya. La narrativa ya estaba corriendo. Valentina inestable, Valentina perturbada, Valentina que arruinó la fiesta de su padre con su crisis emocional. No respondía a nadie. Y entonces llegó la llamada interesante. Un martes por la tarde, número de Jalisco que no reconocí. Señorita Reyes, soy el licenciado Tomás Aguirre, socio de Transportes Reyes Montoya. Le llamo de parte del director Rodrigo Reyes. Su voz era pulida, profesional. El señor Reyes quisiera hablar con usted para limar asperezas. Hay algunos rumores en el sector sobre ciertas conexiones entre usted y algunos socios comerciales de la empresa. Seguramente es un malentendido. Se me heló el estómago. Rumores. Conexiones comerciales. Alguien me había visto. En algún punto, alguien me había visto en las oficinas de óptica logística. No sé a qué se refiere, dije con voz neutra. Pero dígale a mi padre que no tengo nada que hablar con él. Colgué. Estaban cerca. Más cerca de lo que yo creía. Era momento de dejar de esperar y empezar a actuar. Lo que yo no sabía en ese momento era lo que estaba ocurriendo del otro lado, en las oficinas de Transportes Reyes Montoya. Me lo contaron después. Rodrigo Reyes había entrado a una junta de consejo que debería haber sido de rutina. En cambio, su director de finanzas tenía cara de haber visto algo terrible. Tenemos un problema con óptica logística, dijo, deslizando una carpeta por la mesa. Su contrato vence en 6 meses. No han respondido a nuestra oferta de renovación. Mi padre frunció el ceño. Manden otra oferta. Mejoren las condiciones. Lo hemos intentado 3 veces. Su equipo legal solo dice en revisión. ¿Y hablen directamente con sus ejecutivos? Es imposible. Nadie en esta empresa ha conocido a la dirección de óptica logística en persona. Todo ha sido virtual, a través de representantes. Un silencio largo. Si se van, continuó el director de finanzas, perdemos el 38% de nuestra eficiencia operativa de inmediato. Reemplazarlos tomaría mínimo 2 años. Mi padre lo miró fijo. Algo lo estaba inquietando. El momento, el silencio de ellos, el hecho de que esto ocurriera justo después de la noche del club. Quiero saber quién está detrás de esa empresa, dijo. El nombre del dueño. Para fin de semana. El nombre que buscaba ya estaba en su árbol genealógico. Esa tarde, la licenciada Patricia Salinas, la abogada que manejaba el fideicomiso de mi abuela, revisó cada documento conmigo sobre su escritorio en Monterrey. El contrato incluye una cláusula estándar de terminación con 30 días de aviso, dijo. Puedes salir en cualquier momento. Sin penalización, sin exposición legal. Miré los papeles. Todo en orden. Todo legal. Todo exactamente como mi abuela Consuelo había querido. ¿Qué te dijo ella cuando armó el fideicomiso? Pregunté. Patricia sonrió. Que algún día Valentina iba a necesitar palanca. Y cuando ese día llegara, quería que la tuviera. Regresé a mis oficinas. Ahí, con Sandra sentada frente a mí, revisé las proyecciones financieras de Transportes Reyes Montoya en la pantalla de la sala de juntas. Los números contaban una historia devastadora. Si nos vamos, dijo Sandra, Marcos apenas lleva 3 meses como director. Si esto le cae encima ahorita, su reputación se termina antes de empezar. Nos quedamos en silencio un momento. Yo sentí el peso de lo que tenía en las manos. 12 años de invisibilidad. 12 años de no sirves para nada. Y ahora, sin haber planeado nada de esto, sin haber esperado nada de esto, sostenía el futuro de ellos entre mis manos. Redacta el aviso de terminación, dije finalmente. 30 días, como lo marca el contrato.
Sin reproches, sin acusaciones. Solo negocios. Sandra asintió. ¿Y el motivo? Reposicionamiento estratégico. Hice una pausa. Pero también voy a escribirle una carta personal a mi padre. Aparte, él merece saber exactamente a quién ha estado dependiendo todos estos años. Pasé todo el domingo escribiendo esa carta. El primer borrador fue demasiado enojado. El segundo, demasiado frío. El tercero, demasiado suplicante. La versión final fue simple. Directa. La verdad. Papá, me dijiste que no tenía futuro. Le dijiste a 200 personas que yo no valía nada. Quiero que sepas algo. La empresa que llamas la columna vertebral de Transportes Reyes Montoya, Óptica Logística, es mía. Yo la construí. Yo soy su dueña. Por 3 años, la hija que descartaste ha sido uno de los pilares de tu negocio. Termino el contrato no como venganza, sino como un límite. Mi abuela Consuelo me dejó un fideicomiso que tú nunca supiste que existía. Ella vio lo que tú no pudiste ver, que valía la pena invertir en mí. Todo lo que tengo lo construí sola, con su fe y sin tu apoyo. No necesito que te disculpes. No necesito que lo entiendas. Solo necesito que sepas la verdad. No vuelvas a contactarme. Valentina. Incluí mi segundo apellido, Consuelo, el nombre que había añadido 3 años atrás en honor a mi abuela. Y también incluí una copia de los documentos de constitución de Óptica Logística. Mi nombre, como única socia, perfectamente visible. Lunes, 9 de la mañana. Confirmación del mensajero. El paquete había sido recibido en las oficinas de Transportes Reyes Montoya. Firmado por la asistente de dirección. Me senté en mi oficina y esperé. 10:18 de la mañana, llamada perdida de Rodrigo Reyes. 10:21 de la mañana, llamada perdida de Rodrigo Reyes. 10:35 de la mañana, llamada perdida de Marcos Reyes. 10:52 de la mañana, llamada perdida de Lorena de Reyes. 11:08 de la mañana, mensaje de Rodrigo. Llámame ahora. 11:23 de la mañana, mensaje de Marcos. ¿Qué rayos es esto? Habla con nosotros. 11:41 de la mañana, mensaje de Lorena. Valentina, esto no es gracioso. Contesta tu teléfono. Al mediodía tenía 14 llamadas perdidas, 9 mensajes y 2 mensajes de voz que no escuché. No respondí a ninguno. 12 años habían esperado. Podían esperar unas horas más. A las 2 de la tarde, mi asistente tocó mi puerta. Señorita Reyes, hay una familia en recepción que dice que necesita verla con urgencia. Así que habían manejado de Guadalajara. 5 horas de carretera, solo para verme en persona. Respiré hondo. Me acomodé el saco. Me revisé en el reflejo de la ventana. Pásalos a la sala de juntas B, dije. Ahí estaré en 5 minutos. La sala B tiene paredes de vidrio. Lo elegí a propósito. Mis 18 empleados podían vernos, aunque no escucharnos. Testigos, no para humillar a nadie, sino para asegurarme de que la conversación se mantuviera civilizada. Rodrigo, Lorena y Marcos estaban junto a la ventana mirando el skyline de San Pedro Garza García. Un panorama que nunca habían esperado ver desde esta perspectiva. Desde mi territorio. Mi padre se giró cuando entré. Tenía la cara gris, más viejo de lo que lo recordaba. Valentina. Su voz se quebró en mi nombre. Hola, papá. Lorena. Marcos. Me senté en la cabecera de la mesa. Calma. Profesional. Asumo que recibieron mi carta. ¿Tu carta? Marcos dio un paso al frente, apuntándome. No puedes simplemente. Siéntate, Marcos. Mi voz salió tranquila pero firme. No voy a hablar con nadie que esté gritando al otro lado de la mesa. Lo miró a él, luego a mi padre. Rodrigo asintió con la cabeza. Se sentaron. Silencio. Mi padre se inclinó hacia adelante. Esto tiene que ser un malentendido. Tú no puedes haber construido una empresa como Óptica Logística. No tienes grado universitario.
Le deslicé la carpeta por la mesa. Acta constitutiva, declaraciones fiscales, lista de clientes. Tienes razón en que no terminé la carrera que tú me quitaste. Pero aquí está todo lo que construí de todas formas. La cara de Lorena se puso blanca. Pero, ¿cómo? Con trabajo. Con tiempo. Con los cursos que tomé de noche en lugar de dormir. Con el apoyo de la única persona en esta familia que creyó en mí. Mi padre fijó la vista en los documentos. Su mandíbula trabajaba. Está bien. Te pido disculpas. Por la fiesta, por lo que dije. ¿Eso es lo que quieres escuchar? Ya lo dije. Ahora hablemos del contrato. Me pides disculpas porque necesitas algo de mí. Eso no es una disculpa. Por el amor de... Marcos golpeó la mesa con la palma. ¿Sabes cuántos empleados van a perder su trabajo si cancelas este contrato? ¿70 familias? Eso es lo que quieres. Yo no tomé la decisión de hacer a su empresa dependiente del 38% de sus operaciones en una sola proveedora. Esa fue decisión de ustedes. Porque no sabíamos quién eras. Exactamente. Silencio pesado. Me giré hacia mi padre. ¿Sabes cuál es la parte más dolorosa de todo esto? Yo habría seguido con el contrato. No estaba planeando nada de lo que pasó. Solo estaba trabajando, construyendo, viviendo mi vida. Pero entonces te paraste frente a 200 personas y les dijiste que yo no valía nada. Hice una pausa. Esa noche tú elegiste esto, papá. No yo. En los ojos de mi padre vi algo que nunca había visto antes. Un destello de reconocimiento. De que por fin entendía. Luego desapareció, reemplazado por el acero de siempre. ¿Qué quieres? Preguntó, con voz plana. Nada que tú puedas darme. Me levanté. Solo quería que supieras la verdad. Que supieras quién soy en realidad. Lo que soy capaz de hacer. Empujé mi silla. Ahora la reunión terminó. Mi padre se levantó despacio, como un hombre que de repente se dio cuenta del peso de sus años. ¿De verdad nos odias tanto? Me detuve en la puerta. No, papá. No te odio. Lo miré a los ojos. Eso es lo que no entiendes. Ya no te necesito. Y eso es algo con lo que tú vas a tener que aprender a vivir. Los acompañé hasta la salida. Las puertas de vidrio se cerraron detrás de ellos. Volví a mi escritorio. Abrí mi laptop. Y seguí trabajando. Pero la historia no terminó ahí. Una semana después de ese encuentro, recibí una llamada de alguien que no había escuchado en más de una década. Mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre. El artista. El que no siguió el camino del negocio familiar. El que todos llamaban el raro. Valentina, dijo su voz, más ronca y cansada de lo que la recordaba. Escuché lo de la fiesta. Lo de la oficina. Todos están hablando. Necesito decirte algo que debí haber dicho hace años. Me senté despacio. Te escucho. Cuando tu papá te dijo que no había dinero para tu carrera, te mintió. No solo había dinero. Había un fondo específico que tu mamá dejó antes de morir. Para tu educación. Para 4 años completos en la escuela que tú eligieras. El aire salió de mis pulmones. Tu papá lo usó para pagar el MBA de Marcos. Y luego te dijo que las circunstancias habían cambiado. ¿Por qué no dijiste nada? Su voz se quebró. Porque le tenía miedo a Rodrigo. Todos le teníamos miedo. Pero tu abuela Consuelo se enteró. Por eso armó el fideicomiso. No podía recuperar el dinero de tu mamá, pero se aseguró de que tu padre no pudiera tocarte nada más. Sentada en mi oficina, con el skyline de San Pedro Garza García afuera de mi ventana, lloré por primera vez en todo esto. No de dolor. De alivio. De que finalmente, después de 12 años, la verdad estaba completa. 2 meses después de la terminación del contrato, Transportes Reyes Montoya anunció una reducción del 20% de su plantilla. 70 trabajadores, antes de las fiestas.
El comunicado culpó a condiciones de mercado y reestructuración estratégica. El sector sabía la verdad. Marcos, 3 meses como director, ya estaba siendo cuestionado por el consejo. Su visión de futuro se derrumbaba bajo el peso de las decisiones de su padre. La reputación de Rodrigo Reyes, que tardó 42 años en construirse, empezó a desmoronarse en semanas. No porque yo dijera nada. Porque 200 personas habían visto lo que hizo esa noche, y cuando supieron quién era yo en realidad, las conversaciones empezaron solas. ¿Oyeron lo de Rodrigo Reyes? Se burló de su hija en público. Resulta que ella era la que llevaba su empresa. En los círculos empresariales de Guadalajara, la reputación lo es todo. No me sentí triunfante cuando escuché todo esto. Me sentí cansada. Y por primera vez en mucho tiempo, lista para sanar. 6 meses después de la noche del Club Las Cumbres, me siento en el consultorio de una psicóloga en San Pedro Garza García. No pareces alguien que necesite terapia, me dice en nuestra primera sesión. Todo el mundo necesita terapia, respondo. Yo solo finalmente me permití admitirlo. Hablamos de mi familia, de los años de invisibilidad, del peso de construir éxito en silencio, del duelo extraño de cortar lazos con personas que se suponía debían amarte. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de que tuviera que pasar. Pero no de haberme protegido. Fuera de las sesiones, mi vida está bien. Mejor que bien. Óptica Logística sigue creciendo. Reemplazamos el contrato de Transportes Reyes Montoya con 4 clientes más pequeños. Más diversificado, más estable. Sandra recibió un aumento. Contratamos a 6 personas más. Nos mudamos a una oficina con vista al Cerro del Obispado. Me reconecté con el tío Roberto. Cenamos una vez al mes. Me cuenta historias de mi mamá, las reales, no las versiones que mi padre editó. Me dice que mi mamá era terca, apasionada, que no se dejaba de nadie. Eres igualita a ella, me dice siempre. Visito la tumba de mi abuela Consuelo el primer domingo de cada mes. Le llevo flores. Le cuento cómo va todo. Lo logré, abuela, le digo. No los dejé decirme quién era. El viento mueve los árboles del panteón. Y si pongo atención, casi puedo escuchar su voz. Lo sabía, mi amor. Siempre lo supe. Entonces, si quieres saber cuál es la moraleja de todo esto, aquí está. Tu valor no lo decide tu familia. No lo decide tu título universitario. No lo decide la opinión de alguien que siempre te vio como un mueble. Tu valor lo construyes tú, en silencio, cuando nadie te está mirando. En las madrugadas con un café frío y un curso en línea. En las noches que comes torta y te preguntas si valió la pena salir. En el momento en que firmas tu primer contrato importante y te das cuenta de que lo hiciste sola. Mi padre creyó que me estaba poniendo en mi lugar frente a 200 personas. En realidad me estaba liberando. No odio a mi familia. El odio cansa. El odio encadena. Prefiero gastar esa energía en las personas que sí lo merecen, en el trabajo en el que creo, en la vida que es completamente mía. Los límites no son venganza. Son protección. Son la línea donde tu vida comienza y el daño de otro termina. Si tienes una familia que te hace sentir pequeño o pequeña. Si hay personas en tu vida que ven tu potencial como una amenaza. Si alguna vez has sido el que no llegó, el invisible, el que nunca fue suficiente. Te veo. He sido tú. Y te prometo que hay vida del otro lado de caminar hacia la puerta. Gracias por escucharme.